¿Cómo está, doctora Chang? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Acabamos de conversar con un expresidente de Petroperú. Él estaba indignado, dice, ¿cómo es posible que el gobierno por un lado, pero el Ministerio Público por otro, no actúen con la rapidez que correspondería a propósito del derrame ocurrido el día 15 a causa, digamos, de Repsol? Cuéntenos cuál es su impresión respecto, no sé si cabe la expresión, de la inercia del gobierno y de la Fiscalía. Bueno, acá hay que distinguir los planos, ¿no? Porque tenemos un tema administrativo, un tema de fiscalización ambiental, civil, y tenemos un tema penal, ¿no? El tema penal, cuando hablamos de delitos ambientales, siempre va a depender de los resultados que se encuentren a nivel administrativo. En este caso, lo que la Fiscalía ha hecho es abrir ya una investigación por delito de contaminación ambiental, pero claro, para poder dar un pronunciamiento final, para poder avanzar en el caso penal, se requerirá necesariamente los informes técnicos de las autoridades competentes en materia ambiental. Muy bien, aclarado el tema entonces, la Fiscalía sí está ya investigando el tema. Claro, la Fiscalía sacó una comunicación, si mal no recuerdo, indicando que ya había abierto investigación, y eso lo ha hecho ya hace varios días atrás. Quizá lo que César Gutiérrez quiso decir es que de repente todavía no acusa, pero claro, ¿cómo va a acusar si todavía está en plena investigación? Exacto, y eso sí nos lleva al primer punto, que es qué se está haciendo a nivel administrativo y a nivel civil, porque ahí es donde en este momento se tienen que enfocar todos los esfuerzos. Y ahí sí coincido plenamente con el colega Rodolfo, porque veo que no hay de parte de Repsol y de parte de las otras empresas que también podrían estar involucradas, no es solo Repsol, ¿no?, un pronunciamiento claro respecto, para empezar, a cómo se va a solucionar el problema. No hemos visto hasta los últimos comunicados de Repsol si, por ejemplo, van a contratar alguna empresa internacional que se especialice en el limpiado de las aguas marinas, cuál es el cronograma o plazos con el que realmente van a empezar a hacer la recuperación ambiental en la zona. No solo es la limpieza, hay un tema de recuperación ambiental. ¿Qué se va a hacer con las víctimas afectadas? No solamente hablamos de las aves, ¿no es cierto?, las especies marinas. Hablamos también de personas que han elevado la voz y que han reclamado que han visto afectadas sus propiedades. ¿Cómo van a hacer para controlar que no se siga dispersando este mal, este acto de contaminación que cada vez avanza más? Y lo peor aún, que ya yo creo muestra que realmente no hay un plan y no hay una actuación sólida de parte del gobierno, es cómo van a evitar que se sigan generando derrames, porque se ha generado un nuevo derrame. Entonces, una cosa es, ok, hubo un problema, no lo pudimos controlar, que es lo que ha dicho la empresa Repsol, nosotros no tenemos responsabilidad. Primero dijeron lo del oleaje marino, ya sabemos que eso no es cierto, por lo que dijo un testigo, pero el problema es que ahora siguen habiendo derrames. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Ya hay una respuesta sobre eso, ya las autoridades a nivel del Ejecutivo, a nivel de fiscalización ambiental, ya han tomado acción, ya han hecho las labores de auditoría necesarias para evitar que eso siga ocurriendo, y me parece que ahí está el problema, porque yo no veo una actuación clara, no veo un plan claro para evitar eso. Digamos que al margen de las responsabilidades de Repsol, que además a través de su vocera primero y después de su propio presidente y los comunicados, que también son varios de Repsol, que no reconoce o no asume su responsabilidad, da la impresión, decía, que este gobierno, al margen de la Fiscalía que investiga, pero le falta más elementos de juicio, este gobierno no ha asumido con la responsabilidad que debiera un gobierno frente a un contexto de derrame. Yo creo que sí, porque además también, Rodolfo, hay algo que no podemos perder de vista. Las sanciones a nivel administrativo y a nivel penal son distintas. Y en el Perú, los que nos dedicamos al tema penal, sabemos que las personas jurídicas no tienen, o sea, las empresas como Repsol, no tienen directamente aún responsabilidad por los ilícitos penales. Los que tienen responsabilidad son sus trabajadores. Y si alguna consecuencia a nivel penal se podría implementar contra las empresas, es a nivel de multas, te contaré, máximo 500 UITs. 500 UITs son, en monto de dinero, 2.300.000 soles, ¿no? Más o menos, ¿sí? 2.300.000 soles. No hay más. No hay más. O sea, la
fórmula para sancionar a una empresa en materia ambiental realmente no pasa por el derecho penal. El derecho penal va a sancionar al trabajador, al funcionario responsable, eventualmente algún directivo que podría haber tomado una decisión equivocada o una decisión que busque reducir costos a costa de poner en peligro el medio ambiente. Pero no va a implicar necesariamente cárcel efectiva, no va a implicar grandes desembolsos de dinero. Esas sanciones, las indemnizaciones, están en el ámbito civil y en el ámbito administrativo con fuerza. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntalar, ahí es donde hay que presionar y hay que ver qué es lo que está pasando, para empezar, para evitar que continúe este daño ambiental. Y en segundo lugar, para exigir las garantías correspondientes que busquen reparar el mal que se ha causado, que ya sabemos no se va a arreglar en 10 días. Muy bien, entonces las reglas de juego en el ámbito penal no determinan ni siquiera la detención de los responsables que considere la autoridad, por lo que le he entendido, doctora Romy Chan. Pero en ese contexto, ya en el ámbito civil, ¿se puede suspender o quitar la licencia o tampoco? Es una opción, pero recordemos también que la suspensión puede ser de dos tipos, temporal o definitiva, ¿no? Y eso va a depender de qué tanto la empresa pueda seguir controlando los riesgos. Recordemos que es una empresa grande y una decisión de una clausura definitiva no solamente podría afectar a la empresa en sí, sino también a todos los trabajadores que son parte de esa empresa. Entonces, siempre cuando hablamos de una clausura o de un cierre, el órgano competente, en este caso la autoridad administrativa o en su momento la autoridad penal, que también podría ser, ¿no?, tiene que evaluar qué tantas ventajas existen en eso y cuáles van a ser los pros y los contras, ¿no? Porque la idea no es que el remedio sea peor que la enfermedad. No, claro. ¿No? Entonces, eso es algo que va a tener que evaluarse. Pero de momento, yo sí creo que lo primero es buscar verificar que realmente la empresa esté en condiciones de poder evitar nuevos derrames. Eso a la luz de lo que ha ocurrido el 25, ¿no?, lo que ha ocurrido ayer. Ahora, es el segundo derrame, aunque ellos dicen en un comunicado que acaban de publicar hoy que lo del segundo derrame es algo que está controlado y además que cuenta con la observación de Ocinermin porque es parte de los trabajos que se desarrollan para amenguar el problema del primer derrame del 15 de enero. Habrá que ver la posición del organismo regulador de Ocinermin, porque lo cierto es que cuando ocurrió el primer derrame también se nos dijo algo parecido, ¿no?, que era una cosa muy concreta cuando estábamos hablando de 6.000 barriles de petróleo. Así es. Bueno, entonces habría que, quizá ya más allá del tema que tiene que resolverse, el Congreso, no sé si sería el llamado a cambiar las reglas de juego y a tener, digamos, más actualizado, no sé si corresponde las penalidades, las sanciones en contextos como el que estamos viviendo con Repsol. Sí, yo creo que una de las reformas urgentes que tiene que hacer el Congreso es una modificación en la ley que regula la responsabilidad directa de las personas jurídicas. A la fecha en el Perú, las personas jurídicas responden solamente por una lista de 7 delitos, como son lavado de activos, corrupción, tráfico de influencias, pero en esa lista que puede generar responsabilidad directa no están los delitos más importantes y más comunes, como por ejemplo contaminación ambiental, que es un clásico en diferentes empresas. No está minería ilegal, que también es un clásico en los temas de empresas, de personas jurídicas. Entonces, esa ley tiene que reformarse, tiene que ampliarse la lista de delitos para poder abarcar este tipo de situaciones. Lamentablemente ahora no está vigente, o sea, no se puede hacer eso. Y nos tenemos que conformar con la reglamentación anterior, que es la aplicación de algo que se llama una consecuencia accesoria para la empresa, ¿no?, una multa, por ejemplo, pero que siempre requiere la identificación del trabajador o de la persona natural que es parte y es la que generó la desgracia, ¿no?, el desastre. Hablando un poco en borrador, yo digo frente a este contexto de que el Estado, el gobierno está con las manos atadas porque, como dice usted bien, vamos a suponer que suspende a Repsol y los trabajadores. Entonces yo decía, ¿y por qué el Estado, a través de repente de un tercero, asume las responsabilidades de Repsol, aunque estaríamos hablando de una intervención, no sé qué tan peligroso sería eso, pero el tema es que a Repsol se le aparta, los trabajadores siguen trabajando ya, pero con otra administración?
Es una opción, la ley contempla esas posibilidades, una administración provisional, como una especie de medida cautelar incluso, pero que lamentablemente hay que tomar en cuenta, Rodolfo, que en nuestro país, la verdad, por la falta de institucionalidad que nos ha caracterizado en los últimos meses, yo también lo vería un poco peligroso, porque no sé a quién se elija para realmente hacer esa labor. Entonces no sé si al final terminaría siendo peor y terminarían generándose mayores desgracias, ¿no? Entonces esa sería la parte que me preocuparía. Jurídicamente es una opción, pero creo que va a ser complicado. Más aún si cuando volteamos a mirar a los funcionarios que se vienen eligiendo en este gobierno para liderar a ciertas instituciones, encontramos casos como el del señor Salaverry, ¿no? Así es, tiene toda la razón. Doctora Chan, ha sido muy amable, muchas gracias por su gentileza. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer para mí. Muy amable, muchas gracias.